días para todas y todos los presentes. El tema que vamos a tratar es el de la imprevisibilidad de la jurisprudencia, con un único objetivo, y es que al finalizar esta charla, en lo posible, tengamos la posibilidad de reconsiderar qué es ese mundo de la jurisprudencia y cómo se lo debe abordar y cómo existe en verdad en la realidad, para que tengamos la posibilidad de entender y de considerar algunos fenómenos que se vienen presentando, especialmente frente al cambio de la jurisprudencia. Todos los abogados, de alguna manera, hemos podido verificar cómo la jurisprudencia sufre modificaciones en su contenido mientras el ordenamiento jurídico mantiene incólume el texto de sus normas, y en muchas de las ocasiones fincamos todas nuestras pretensiones en el contenido precisamente de esa jurisprudencia. Tanto funcionarios judiciales como litigantes en determinado momento efectuamos nuestras demandas, tomamos nuestras determinaciones con el firme fundamento y la expectativa legítima de que la jurisprudencia apoya nuestro criterio, y bajo ese contexto formulamos lo que nosotros efectivamente realizamos. Pero sin embargo, la jurisprudencia, especialmente de las altas cortes, me referiré en este caso, en determinado momento cambia la posición jurisprudencial o el criterio que mantenía constante, a veces por mucho tiempo, a veces por muy poco tiempo, pero sin embargo hace una alteración, y esa alteración eventualmente puede afectar un derecho adquirido o una expectativa legítima, y más aún, ese mismo cambio jurisprudencial crea normas de orden procesal. No me referiré aquí a las condiciones eventualmente de aquellas subreglas que se consideran de derecho sustancial, sino más bien de orden procesal, por la afectación que esto puede hacer frente a los derechos adquiridos y a las expectativas legítimas. Se da entonces una situación, como ya mencioné, de carácter problemático, porque esas condiciones que se traían cambian drásticamente, e incluso se llegan a crear condiciones para efectos de formular, por ejemplo, una demanda o para tomar una determinación. Pensemos por un momento, por ejemplo, en el famoso contrato realidad. Desde hacía mucho tiempo que se venían formulando condenas bajo el sínodo de manifestarse que el derecho surge a partir de la emisión de la correspondiente sentencia que declara la relación laboral. Sin embargo, se altera el contenido jurisprudencial y se dice ahora que eso está sometido a prescripción. ¿Qué sucede entonces con los procesos que se encuentran en curso, con las demandas que se encuentran en curso y que invocan ese inicial criterio jurisprudencial? ¿Cómo hace el juzgador o el litigante para tener seguridad jurídica frente a lo que se va a determinar en ese preciso asunto? Siendo así, entonces, el problema que vamos aquí a tratar de alguna manera de dilucidar, y como dije al inicio, eventualmente esto traerá algún tipo de manifestaciones a favor o en contra de lo que al final se va a manifestar. Sin embargo, es mirar si efectivamente la jurisprudencia tiene algún criterio de previsibilidad frente a los cambios que pueda sufrir, o si por el contrario, la jurisprudencia, dado el contenido o la naturaleza de la misma, responde a un criterio de imprevisibilidad. De ahí el título de esta charla, la imprevisibilidad de la jurisprudencia. A esto hay que adicionarle también que estamos muy acostumbrados a la consideración de las llamadas sentencias moduladas, pero como miraremos, la sentencia o la modulación de las sentencias tiene más bien otro tipo de contexto y pende siempre de la consideración normativa o interpretativa que se haga precisamente de la norma, más no tiene mucha relación con la creación de una subregla
como en el caso del contrato de realidad, cuando nos dicen qué pena, pero esto está sometido a un término de prescripción de 3 años, que nos crean una regla netamente de orden procesal. Hay que anotar, y en esto sí respondemos a los denominados derechos de autor, que esta inquietud surgió como consecuencia de haber encontrado un ensayo en la página web de Dialnet de un profesor que se denomina Salvador Benaín Azaguri, quien habla de la imprevisibilidad en los cambios de la jurisprudencia en el entorno francés y de igual manera con aplicación en el entorno venezolano. Los franceses están preocupados también porque sus altas cortes en determinado momento están cambiando algunos criterios frente a temas bastante problemáticos y especialmente relacionados con la Comunidad Económica Europea en materia civil y en materia comercial, mientras pues que no hay necesidad de hacer mucha referencia a cómo ha sido el comportamiento del ordenamiento jurídico venezolano, que bajo otras características cambia drásticamente el contenido de los criterios jurídicos. Este mismo profesor nos dio lugar a denominar esta charla la imprevisibilidad de la jurisprudencia, pero quiero aquí hacer la anotación que no estamos como muy de acuerdo con el nombre o con la expresión cambio de jurisprudencia. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de la jurisprudencia lo que en verdad busca es que la norma se apegue un poco más a la realidad y deje de ser tan fría y que de alguna manera se quede anclada en el pasado. La labor de las altas cortes y de los jueces en general es precisamente hacer ese acercamiento entre la norma y la realidad social, y para eso evidentemente las interpretaciones deben cambiar, y esa interpretación a su vez debe someterse a un cambio razonable y proporcionado de interpretación de la norma al cambio social que se pueda presentar o al devenir político que se pueda presentar también al interior de un Estado. Para la muestra baste consultar los pronunciamientos que últimamente viene haciendo la Corte Constitucional para ver cómo se ha tratado de acercar el contenido normativo del ordenamiento jurídico a la realidad, o recordemos también cuál fue el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con motivo de la denominada séptima papeleta, que dio lugar a la Carta Política de 1991, en donde evidentemente finalmente lo que se hizo fue respetar el contenido de la decisión del constituyente, pero sin olvidar que tenemos un ordenamiento jurídico dándole vida a una nueva cara de un Estado social de derecho. Hechas estas aclaraciones, indicaremos algunas conclusiones frente a lo que se viene considerando a partir de la siguiente temática. En primer lugar, ubicaremos la naturaleza, el concepto o el contenido de lo que debe entenderse por jurisprudencia. El tema de la jurisprudencia ya de por sí es bastante problemático. Vamos a citar aquí, por ejemplo, el concepto que trae el doctor Harely o John Harely en su libro Democracia y Desconfianza, en donde él nos dice que la decisión de los jueces evidentemente tiene una carga sustancial de legitimidad en sus determinaciones, en el entendido de que cuando un juez emite un pronunciamiento, cualquiera que éste sea, finalmente lo que está haciendo es respondiendo al concepto de democracia. Y no olvidemos que los jueces, por lo menos en el ordenamiento colombiano, no somos elegidos democráticamente, sino que de alguna manera ese ejercicio responde a un criterio derivado del poder constituyente, porque la elección evidentemente se hace a través de otro tipo de órganos. Siendo así, entonces, como ustedes se darán cuenta, el hecho de que se emita un pronunciamiento jurisprudencial se convierte en conflictivo, porque desde qué punto de vista el pronunciamiento que hace el juez responde precisamente a un criterio de legitimidad. Y no olvidemos que ya dije que la jurisprudencia varía cuando varían las normas,
cuando varía el contenido social o cuando varía el contenido político de un Estado. Cuando varían las normas, evidentemente la función jurisprudencial no tendría mayor inconveniente, pero cuando la jurisprudencia varía por el contenido social que se pretende acercar a la norma y por el contenido político de un Estado, ahí sí que verdaderamente encontramos un conflicto, y es que si un juez, que puede ser incluso hasta unipersonal, toma una determinación, lo hace en nombre de todo el conglomerado social que conforma el Estado. Sin embargo, quien firma la decisión es una única persona sobre la cual pueden recaer todo un sinnúmero de apreciaciones, desde el criterio netamente personal, el criterio corporativo del despacho donde se encuentre, e inclusive sus propias apreciaciones frente al Estado. Miren, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la elección últimamente de los honorables magistrados de la Corte Constitucional, a quienes se les ha auscultado su hoja de vida, se les ha interrogado su posición frente a determinados temas, y cuando ocupan ya el cargo, también se les ha preguntado, bueno, si usted dijo esto, y ahora entonces, ¿por qué en la decisión que se ha tomado usted votó en otro o en tal sentido? En nuestro ordenamiento jurídico, y dejando a un lado el debate que se pueda generar, la Corte Constitucional ha señalado que la labor de interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante. Tenemos entonces aquí otro elemento más que adicionarle al contenido de lo que es la jurisprudencia. Esto es que es un criterio de interpretación que, cuando se trata de altas cortes, incluso podríamos denominarla auténtica, y que de igual manera lo que pretende es que las decisiones, o mejor diríamos, la normatividad, cuando se refiere a un caso concreto, adquiera unidad en su interpretación y con ello seguridad jurídica frente a las personas que puedan o no invocar ese contenido jurisprudencial. Ahora, la Corte Constitucional dice que para que esto ocurra, en primer lugar, el derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad. Esto es tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Si esto es así, es decir, si la jurisprudencia lo que hace es interpretar bajo el contenido solamente expresionista o textual de la norma, evidentemente que el operador jurídico, especialmente de alta corte, lo único que podría hacer es mirar la norma, darle un significado lo más proporcional o coherente posible y aplicarla en el caso concreto. Sin embargo, ¿cómo haría entonces ese mismo operador jurídico para acercarlo a la realidad y sobre todo para adecuarla a esa realidad social que se viene presentando? Sigue entonces la Corte y nos dice, eso es cierto. La labor de la jurisprudencia es una interpretación textual de la norma, lo cual se quedaría en aquellos casos que se pueden denominar fáciles o sencillos, en donde el operador judicial no tiene que hacer mayor esfuerzo para solucionar un caso. Pero resulta que las controversias jurídicas en muchas de las ocasiones exigen un poco más, y en este caso la Corte dice entonces acudamos al denominado principio de supremacía constitucional. Hoy está de moda que todas las ramas del derecho, si es que así puede llamárseles, sean constitucionalizadas. Hablamos del derecho civil constitucional, del derecho administrativo constitucional, derecho penal constitucional, y aún más, en algunas ocasiones nos vamos más allá y hablamos también de los principios de convencionalidad y el respeto de los tratados o de los acuerdos de orden internacional. La Corte dice, vamos a ese principio de supremacía constitucional, en donde el juez está obligado a aplicar de manera preferente las normas de la Constitución y las demás pertenecientes al bloque de constitucionalidad en cada uno de los casos sometidos al escrutinio judicial. Por ende, dice la Corte, debe adelantarse un proceso de armonización concreta de esas distintas fuentes del derecho, a partir de la cual,
o del cual delimite la regla de derecho aplicable al caso analizado, que en todo caso debe ser respetuosa de la jerarquía del sistema de fuentes. También nos dice que no todas las disposiciones jurídicas están construidas a manera de una regla, es decir, el enunciado que a un precepto determinado le otorga una consecuencia jurídica definida, sino que también concurren en el ordenamiento otros contenidos que no responden precisamente a esa connotación de reglas, sino de principios. Esto también se vuelve complicado y eso es lo que pretendo establecer para solucionar lo que he planteado como problema. Cuando el operador jurídico entra a interpretar un principio, lo que hace es ponderar los valores y los intereses, bien podría decirse, de las dos partes que se encuentran al interior de un proceso. En esa labor, evidentemente que debe respetarse el contenido de la carta política, pero de igual manera el operador jurídico se ve en la obligación de crear una nueva regla. Esa creación de una nueva regla eventualmente podría afirmarse que lleva al operador judicial a convertirse en un legislador, o por lo menos en un colegislador. Y si esto lo traducimos en situaciones tales como el manejo de aspectos presupuestales, como el manejo de la estructura del mismo Estado, como el manejo o la ejecución de algún tipo de obra pública, ahí sí que el problema se vuelve un poco más complicado. Porque finalmente ya no solamente el juez será colegislador, sino también coadministrador. Y en palabras del doctor Carlos Gaviria, que en paz descanse, pues evidentemente el juez tiene esa labor. Y tiene esa labor en razón de que la rama judicial hace parte del poder público. Y el poder público, ya lo diría Aristóteles, el poder lo que significa es la capacidad de administrar. Él habló desde el punto de vista político, pero el poder es eso, es la posibilidad de que tenemos de administrar, de mandar, de realizar una determinada actividad. Entonces el juez, cuando se le presenta este tipo de situaciones, pues evidentemente también va a coadministrar y va a crear reglas. Y esas reglas se supone que deberían traducirse en seguridad jurídica, y seguridad lo que significa es que la norma o la regla que se crea debe ser perenne, pero la experiencia nos demuestra que eso no ocurre de esa manera. Sumémosle a esto también que la jurisprudencia tiene una condición que la ha creado la misma Corte Constitucional, y es que tiene la posibilidad de convertirse en un precedente. Si es un precedente, evidentemente quienes ejercen la función judicial por debajo de las altas cortes, en razón de la jerarquía que la estructura judicial la establece, pues hay que respetarse. Y si a esto le sumamos que existe la posibilidad de exigirle a la administración pública de que respete también el contenido jurisprudencial, pues evidentemente el precedente no solamente será para la administración de justicia, sino también para la administración pública. Y mírese que, por ejemplo, hay pronunciamientos como el que emitió el Consejo de Estado frente al salario mínimo del año inmediatamente anterior, en donde ya le dijo al legislador y evidentemente a la administración, si bien es cierto la decisión iba dirigida a la administración, pero también es un mensaje al legislador en donde le dice, mire, cuando usted considere el incremento o la disminución de una prerrogativa laboral, usted tiene que ser proporcionado y razonable en el ejercicio de su función. Usted no puede descuidar ni el contenido de los acuerdos internacionales ni los principios del derecho laboral, porque si usted lo hace, está vulnerando en el contenido de su decisión las características de ser proporcional y razonable, y con ello usted está incumpliendo la finalidad del Estado. Todo esto, o las características que le hemos atribuido de una u otra manera a la jurisprudencia, aparentemente suena razonable y lógico si se lo toma desde el punto de vista de la teoría argumentativa, en el sentido de decir, señor juez, usted tiene una carta política que debe interpretar, la interpretación que debe ser razonable, clara, coherente, y usted únicamente me puede cambiar la jurisprudencia cuando existan nuevas razones, cuando su argumentación sea bastante fuerte. Pero de todas maneras el operador judicial
sigue creando reglas. Y para el caso que nos ocupa, son reglas de orden procesal, porque le está diciendo, mire, usted vino tramitando un proceso bajo un determinado criterio, cambiamos la jurisprudencia y resulta que el criterio está 180 grados en el otro extremo. Señala la Corte Constitucional que una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 significa para la jurisprudencia que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento. Dice la Corte, la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa prevalencia a las normas constitucionales de conformidad con el artículo 4 y con ello a la aplicación judicial directa de sus contenidos, que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la ley misma en sentido formal, es decir, la dictada por el legislador. Luego, entonces, aquí surgiría una premisa que consideramos pretende resolver lo que hemos ido planteando, y es que para que exista un cambio verdaderamente relevante de los presupuestos jurídicos sociales existentes y de todo el aparato estatal, debe existir una argumentación adecuada. Pero ¿cómo debe ser esa argumentación? Nos han enseñado en materia de argumentación que debemos acudir a los diferentes métodos que esta técnica ha traído, entre ellos la lógica. Y la lógica no es más que hacer una interpretación a veces lingüística, a veces sistemática, a veces histórica, a veces teleológica del contenido normativo. Sin embargo, cuando se trata de hacer una interpretación social para verificar un cambio en la jurisprudencia, ¿será que la lógica nos responde o nos facilita ese tipo de situaciones? ¿Cómo hago como juez para aprender los intereses o los deseos que eventualmente tiene una comunidad y que yo pueda plasmar en la jurisprudencia desde un punto de vista racional y argumentativo, y que le dé sentido si ya hemos dicho que un juez, por el origen que tiene el cargo, no tiene la connotación de una legitimidad plena como ocurre por quienes han sido elegidos democráticamente? Entonces, la argumentación en este caso tendría que ser de aquellas que nos indican que debemos acudir al campo, al sitio donde ocurren los sucesos y hacer como una especie de estadística o como una especie de recolección de información de lo que está ocurriendo en la realidad social para poder tomar la determinación. ¿O será que acudimos eventualmente a la prensa, a los medios de comunicación o al internet, o a hacer una estadística vía Twitter para saber, bueno, el cambio social que se viene, ¿sí se está dando? Y también habría que preguntarse frente a esta misma argumentación, ¿lo que se está afirmando tiene algún criterio de racionalidad? ¿Lo que se está diciendo como aparente deseo, como aparente derecho de la comunidad, eso es cierto? ¿En realidad existe? ¿O es solamente por el efecto mediático que nosotros entendemos que en determinado momento eso está ocurriendo? Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede con los delitos en Colombia. Resulta que hay delitos que jamás en su vida han estado en consideración del público en general. Sin embargo, por situaciones que se vienen presentando, llega un determinado momento en que ese delito se convierte en el más importante. Por ejemplo, el hurto de celulares. Hasta hace muy poco tiempo, en Colombia estuvo muy en boga el denominado delito bagatelar. Y ustedes recordarán que muchas veces se decía, es que el hurto fue tan ínfimo que definitivamente eso ni siquiera merece una sanción. Entonces, o lo absolvemos o le damos otro tipo de tratamiento, conciliemos, por ejemplo. Sin embargo, las condiciones sociales cambian y eso conllevaría entonces que las sanciones sean totalmente drásticas. Pongámoslo en un caso concreto: se captura a una persona,
la pena, por decir alguna cosa, supongamos que va de 1 a 4 años, entonces abandonamos la tesis del delito bagatelar sin haber modificado el ordenamiento jurídico y entonces ya no lo sancionamos con la pena mínima sino con la máxima. ¿Cuál es el criterio de razonabilidad y de proporcionalidad en ese tipo de argumentación? ¿Cómo podemos llegar a deducir, bueno, lo que antes se sancionaba así, ahora con la misma norma le aumentamos la pena y la llevamos a su otro extremo? Y aún más, ¿qué pasa si esa persona cometió ese delito antes de esa apreciación social, pero la sentencia sale después precisamente de que las cosas han cambiado? Lo mismo que el contrato realidad. Entonces son situaciones que llevan a preguntarse cómo cambia la jurisprudencia. Esa jurisprudencia puede ser previsible o imprevisible. Tiene que haber algún tipo de razón que nos indique, bueno, las altas cortes y los operadores judiciales se han venido pronunciando en este sentido y lo peor que puede pasar es que me hagan una mínima modificación o definitivamente yo ya no sé si la jurisprudencia de un día para otro amanece distinta y entonces la jurisprudencia resulta imprevisible. Este es un problema también de coherencia. Se supone que la decisión judicial debe ser coherente. Y la coherencia no solamente se refiere al hecho de que se sustente en un ordenamiento jurídico, sino que de igual manera en el contenido intrínseco de la decisión la misma sea coherente. ¿Sea coherente con qué? Con el contenido de la norma, con la finalidad de lo que busca el operador judicial o con una política judicial. Ustedes van a decir, ¿cómo así? ¿Política judicial? Estamos cansados de escuchar de que la política es esto, la política es esto otro, o la política lleva a corrupción, no lleva a corrupción. Pero parece ser que cuando de contenido jurisprudencial, insisto, especialmente de altas cortes, de lo que se trata finalmente es de eso, de que exista coherencia decisional por la vía de la política judicial, en el entendido de que la decisión responde a un criterio estatal y que quien la emite es un estadista, es una persona que piensa en la finalidad del Estado, en el contenido del Estado y evidentemente en las personas que están dentro de ese Estado. Esto hace entonces que la administración de justicia se pueda pensar de alguna manera ahora se convierta en la forma de administrar el poder del Estado, que la rama judicial hace parte del poder del Estado y que confluye como colegislador o como coadministrador cuando se ejecutan las políticas del Estado. Mire que esa obligación hace incluso que el perfil del juez o del operador jurídico sea de tal relevancia que prácticamente tenemos es un gobernante con la posibilidad, ya se ha dicho, de crear unas subreglas dentro del contenido jurisprudencial y pensemos también, ¿por qué no?, en la forma como controlaremos ese tipo de reglas que crea la administración de justicia. Decíamos hace un rato que en la tradición de nuestro ordenamiento jurídico, cuando suceden este tipo de situaciones en donde los hechos que se estudian al interior de un asunto, de un proceso, indican la necesidad de crear una norma, acudimos al fenómeno de las sentencias moduladas. Y esto nos los enseñó la Corte Constitucional a través de sus pronunciamientos, ya sea por vía de actuaciones de análisis de constitucionalidad o igualmente a través de los procesos de tutela. Cuando nos dijo, vamos a aplicar esta norma o declaramos exequible esta norma, pero dejamos de hacerlo frente a otras situaciones. Veamos qué es lo que pasa con las sentencias moduladas. Las sentencias moduladas surgen como consecuencia de lo que dice el artículo 241 de la Constitución Política, en donde le atribuye a la Corte Constitucional especialmente la función de interpretar la Carta Política y evidentemente el ordenamiento jurídico. De esto
Uno podría decir analógicamente, no se aleja ni la Corte Suprema de Justicia ni el Consejo Superior de la Judicatura. Dejemos el Consejo de Estado, perdón, dejemos a un lado al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que es como un órgano de tendencia más administrativa que decisional, salvo pues obviamente lo correspondiente a la sala disciplinaria. Pero igual, si lo entendemos así, tanto para el Consejo de Estado como para la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional, la función es esa. Cuando hay vacíos, cuando hay ambigüedades, llenémosla de alguna manera. Para entender este tema acudo a lo estudiado ya por el doctor Diego Alejandro Gutiérrez Amaya, quien hace una clasificación de cómo es que funciona las sentencias moduladas. Él nos dice, por ejemplo, que hay modulación cuando la Corte Constitucional emite un pronunciamiento inter communis, es decir, cuando los efectos de una sentencia benefician a una comunidad determinada. Esto no tendría mayor problema desde el punto de vista procesal, bajo el entendido de que si en un asunto, si en un proceso en concreto intervienen determinadas personas, pues evidentemente la afectación va a ser para esas personas, y por vía del derecho a la igualdad, evidentemente van a resultar también afectadas por la misma decisión todas aquellas que se encuentren en las mismas condiciones. Es decir, finalmente no es que se crea una regla, sino que se reconoce que la decisión afecta a todas las personas que tengan condiciones comunes frente al caso que se está tratando. También nos dice este mismo autor que la Corte Constitucional acude en ocasiones al denominado efecto inter partes, para señalar que corresponde a aquellos casos en donde la aplicación de una norma, al reunirse ciertos requisitos, aplica precisamente a quienes participan dentro del proceso. Tampoco tiene mayor dificultad, pues se parte del supuesto de que quien recibe los efectos de una sentencia hace parte precisamente de ese proceso. Otra posibilidad de modulación surge a partir de considerar el estado de cosas inconstitucional, que ya se vuelve un poco más problemático en el entendido de que se busca la protección y garantía de los derechos cuando estructuralmente ha ocurrido algún tipo de vulneración o de afectación de ese tipo de derechos. En esos casos, entonces, la Corte Constitucional, bajo unos parámetros que ella misma ha establecido, procede a declarar la inconstitucionalidad de ese estado de cosas, porque dice que es tan vulneratorio de los derechos fundamentales, pues que habrá que solucionarse de alguna manera. Supone entonces una serie de actuaciones por parte de quien interpreta ese tipo de estado de cosas inconstitucional a fin de garantizar los derechos que se han vulnerado. Esta clasificación que acabo de mencionar someramente, evidentemente aplicaría para aquellos casos de procesos de tutela, en donde se analizan situaciones muy particulares y muy específicas, que, insisto, atañen únicamente a los que se encuentran ahí involucrados y por vía del derecho a la igualdad a aquellas personas que se encuentren en condiciones analógicas o parecidas al que se analiza. En materia de control abstracto o de constitucionalidad, también se encuentra la clasificación de sentencias moduladas y no moduladas. Cuando la Corte Constitucional decide declarar la exequibilidad o no de una norma, lo que hace es estudiar el contenido de esa proposición jurídica frente a la norma y emite un pronunciamiento diciendo, bueno, aceptamos que efectivamente esta norma se encuentra ajustada a la Constitución, o por el contrario, una parte de ella no, o debemos entender que la interpretación normativa de esas expresiones debe hacerse en tal sentido. Ahí la Corte Constitucional regula el contenido normativo. Pero miremos que en este y en el otro caso existe una identificación, y es que la interpretación surge del ordenamiento jurídico. No es una situación extraña al ordenamiento jurídico, no es una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, pese a que argumentativamente se pueda afirmar que se está haciendo una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. ¿Por qué hago este tipo de afirmaciones? Porque es que cuando se soluciona un caso, ese caso se somete
al escrutinio de todo el ordenamiento jurídico, pues al juez no le está permitido negar la solución de un caso pretextando que no existe norma específica aplicable al mismo. Entonces hay que acudir evidentemente a todo el ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo y reitero el problema planteado en el presente asunto, cuando se crea la norma como ocurre con las normas procesales. ¿Qué pasa cuando afecta el trámite de un proceso? Ni las sentencias moduladas o no moduladas solucionan de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque al tratarse de casos particulares, finalmente lo que está haciendo es, en este caso particular, la solución va a ser esta. ¿Podemos extenderlo por vía de analogía a otros casos? Sí, siempre y cuando se le parezcan, pero ¿y si no? Y si trae una vertiente o una decisión adicional, ¿a quién le corresponde decidir? Pues al juez o al operador judicial que en su momento esté conociendo de ese tipo de asuntos. Vuelve y juega entonces, el operador judicial se convierte en un colegislador y crea verdaderamente una norma de contenido propio o que sería de la función propia de quien aparece como legislador. También la Corte acostumbra a dictar sentencias que se denominan exhortivas, en donde le dice, por ejemplo, al legislador: mire, usted no ha legislado en este aspecto, por favor haga o cumpla con sus funciones y obtenga una norma que nos solucione este caso o que pretenda solucionar este tipo de casos. Esto tampoco es creación de derecho estrictamente hablando, sino que más bien es simplemente decirle cumpla con su función. Es una función de prevención frente al ejercicio que hace la administración pública. Nos preguntamos aquí en este punto si esta posibilidad de modulación de las decisiones se podría aplicar también para aquellos despachos judiciales que en jerarquía se encuentran por debajo de las altas cortes, especialmente en materia, por ejemplo, de decisiones tomadas dentro del medio de control de la denominada anteriormente acción popular o de controversias de derechos colectivos o intereses colectivos. Porque evidentemente ahí se le otorgó al juez la posibilidad de entrar a coadministrar en determinados asuntos. La solución no parece tan sencilla. ¿Serían decisiones de orden modulado o sería más bien coadministración plenamente dicho? En criterio personal considero que eso es coadministración. Eso no es modulación de la determinación, sino que se está tomando una determinación de orden político frente a determinado aspecto, en el sentido de que se le dice a la administración: como usted no pudo hacer y solucionar este tipo de problemas que se venían planteando, la rama judicial sí lo hace y le ordena a usted entonces la construcción del andén que hizo falta, la construcción del puente que hizo falta, y además de eso le voy a señalar un término para que lo haga. Recordemos que la administración, cuando ejecuta sus funciones, si bien es cierto se somete a un criterio de proporcionalidad y de razonabilidad, prácticamente sus decisiones son discrecionales y responde más al concepto de política pública que al concepto mismo de que exista una decisión en un tiempo o en un espacio determinado. Porque no podemos decirle, por ejemplo, a un alcalde municipal: mire, usted va a construir este puente en 3 meses, cuando sabemos que tiene que someter la obra a la ejecución de un presupuesto, a la inclusión de ese presupuesto y a un sinnúmero de eventualidades que se le presenta en la contratación. Entonces, por eso es que las decisiones de la administración, en determinados casos, no en todos, porque también la ley adjetiva o la ley sustancial establece términos, no puede someterlo a un término concreto. Sin embargo, los jueces, especialmente de orden administrativo, si damos una orden y la sometemos a un tiempo, y además de eso le señalamos cómo debe cumplirse. Entonces, esa no es una sentencia de modulación del ordenamiento jurídico, esa es una creación de unas reglas particulares que, insistimos, deben ser objeto de control. Control que bien puede ser por vía de los recursos, pero igual el control tiene que ir un poco más allá,
porque estamos hablando es de una política pública. Luego entonces podríamos afirmar como una premisa más para la solución de lo que estamos tratando de hacer en este caso, y es que el fenómeno de la modulación de las sentencias no es un criterio que permita aproximarse en forma adecuada a lo que debe entenderse como regla de orden procesal dictada al interior del contenido jurisprudencial por una sentencia. Recapitulemos entonces. Tenemos que el objeto de interpretación, y eso creo que estamos totalmente de acuerdo, es una norma. ¿Por qué razón? Porque nuestro Estado respeta el principio de legalidad y el juez está sometido al contenido normativo. En segundo lugar, que para que exista un cambio de jurisprudencia deben existir presupuestos jurídicos, sociales y estar suficientemente argumentada o sustentada. Aquí ya se dijo, nos alejamos un poquito de lo que es el conflicto, la problemática que debe entenderse como teoría argumentativa, teoría de la lógica o cualquier otro tipo de consideraciones que se deba hacer. Y finalmente, lo que hemos señalado es que la modulación de sentencias en las formas como nos las ha traído la Corte Constitucional y como ocurre en la práctica, tampoco nos soluciona ese problema. Entonces hablemos ahora sí de la imprevisibilidad de la jurisprudencia. Cómo abordar este aspecto y cómo hacerlo sin caer de pronto en algún tipo de dificultades que nos lleven a pensar que finalmente los jueces lo que estamos haciendo es política al interior de nuestras decisiones judiciales, y para no achacarle, por ejemplo, a la Corte Constitucional que su función es netamente política y no jurídica. Para esto debemos afirmar que las decisiones que cambien o modifiquen la jurisprudencia necesariamente deben, y cuando digo necesariamente mejor traduzcámoslo como obligación, deben considerar reglas de transición. Reglas de transición en el entendido de que deberá analizar paulatinamente todos y cada uno de los aspectos que se puedan considerar frente al caso que se viene tratando. Es decir, si en el asunto que se está considerando se tiene que una posición jurisprudencial creó un derecho adquirido o una expectativa legítima, y en razón de esa creación o postura jurisprudencial se dio origen a una serie de procesos que incluso culminaron con condena, pues evidentemente la jurisprudencia, cuando cambie esa posición, debe señalar de manera específica qué va a ocurrir con ese tipo. Gracias. ¿Qué ocurrirá con ese tipo de procesos? Aplicándose entonces la posibilidad de que la misma sentencia o decisión judicial diga si se aplicará de forma retroactiva, ultraactiva, retrospectiva o bajo cualquier otro tipo de condición. Porque ahí vendría una pregunta más. Si yo formulo una demanda bajo un criterio, un supuesto jurisprudencial, después la alta corte, manteniéndose el mismo ordenamiento jurídico y eventualmente con unos aspectos de orden social o estructural un poco confusos, yo podría entrar a pedir la reparación del eventual daño que a mí se me ha ocasionado por pérdida de la oportunidad. Y si eso es así, ¿bajo qué título de imputación y ante quién debo formular la demanda? Porque evidentemente cuando surge una jurisprudencia, los despachos judiciales que se encuentran en la jerarquía por debajo de las altas cortes, obviamente vamos a aceptar las denominadas sentencias de unificación y vamos a seguir el criterio de nuestro superior jerárquico. Pero sin embargo, quien ha presentado la demanda pudo haber tenido la expectativa y de hecho habrá generado algún tipo de gastos, como por ejemplo el solo hecho de consultar con su abogado, o que el abogado haya pedido copias, o que haya hecho una cantidad o un sinnúmero de diligencias para poder presentar esa demanda bajo el supuesto de que eventualmente va a tener prosperidad en sus pretensiones. ¿Puedo entonces yo pedir la reparación de ese eventual daño? ¿O es que la jurisprudencia, siendo entonces previsible, no permite ese tipo de situaciones y debe acogerse como una regla procesal de aplicación inmediata y en donde finalmente el responsable se dice que es el legislador?
¿Son entonces, insisto, los jueces colegisladores? Esa es una inquietud que debe tenerse en cuenta cuando se trate de esos cambios jurisprudenciales que, sin que el marco normativo se modifique, llevan al traste a veces con esos derechos adquiridos o eventualmente con las expectativas que se tienen frente a los mismos. Habíamos dicho anteriormente, y aquí retomo al autor que lo mencioné al inicio, en el sentido de que, y a manera de conclusión, de que debe invocarse un concepto de política judicial. Y entiéndase bien, no estamos hablando de politiquería, sino de la verdadera política como el fino arte de administrar. Política judicial que debe estar inserta en las decisiones judiciales y en la manera como se llega a alcanzar la decisión judicial, especialmente en órganos colegiados. ¿Por qué razón? Porque es que los criterios y los motivos que puede tener un determinado consejero, un determinado magistrado, conlleva sus apreciaciones subjetivas frente a determinado asunto. Por ejemplo, supongamos que esté en debate el tema del aborto. Si yo soy de una corriente religiosa, evidentemente mi respeto sagrado por la vida me impedirá a mí que vote por la posibilidad de un aborto. Si por el contrario no estoy de acuerdo con esa corriente y soy de aquellos que respeto el derecho que tiene la mujer a disponer de su cuerpo, estaré en la posición contraria. Pero entonces, ¿cómo hago como cuerpo colegiado para que la decisión surja y para que eso no afecte a aquellos que en el tránsito están en la búsqueda de un derecho o incluso que estén buscando que ese derecho no se ejecute? Es labor entonces política judicial del administrador de justicia de pensar como estadista, de acogerse finamente a los fines del Estado, a los principios y a los valores, pero ya no bajo el esquema de la interpretación de esos principios y de esos valores como tradicionalmente nos los han enseñado, sino más bien como qué efecto van a tener cuando yo tomo una determinación de orden judicial y si ese efecto lo puedo mantener por vía de transición o definitivamente debe cambiar bajo el nuevo criterio jurisprudencial. Nótese que eventualmente esto es como muy delgado frente a lo que sería la interpretación de las normas y lo que nos han enseñado, pero en verdad es, uno, colocar en jaque el principio de legalidad y dos, exigirle al operador judicial que piense como un verdadero jefe de Estado en lo que a él le corresponde, sin entrar evidentemente a desbordar sus funciones o a abordar la que a otras ramas del poder corresponde. Son eventualmente expresiones que ustedes dirán, eso como que no se acompasa mucho con lo que debe entenderse como ordenamiento jurídico, pero que sin embargo en la mecánica de la interpretación de los ordenamientos jurídicos y en el ambiente académico de lo que son las interpretaciones que se realizan en la administración de justicia deben asumirse. Y creo que debemos empezar por asumir en qué consiste eso de política judicial y en qué consistiría, cuál es su naturaleza, cómo se aplica y hasta dónde debe llegar, para que las decisiones nos parezcan más seguras, más coherentes y por lo menos que no tengamos la imprevisibilidad de la jurisprudencia en el sentido de que yo tengo por lo menos fincado la esperanza de algo y que finalmente me le den al traste cuando sale una nueva determinación. Quisiera aquí citar lo que menciona el autor que ya se dijo cuando él afirma: la necesidad de políticas judiciales parece ser obvia, en tanto se requiere la accesibilidad y la inteligibilidad de la ley, y la política judicial tiene como objetivo vincular las decisiones pasadas con futuras decisiones. Por lo tanto, se asegura la previsibilidad de la jurisprudencia del derecho, la coherencia y la consistencia de la jurisprudencia, pues la política judicial opera en la base, la fuente real de la jurisprudencia,
y de otra parte no requiere más regulaciones, ya que traza un recorrido sin restricciones. En otras palabras, la política judicial implica mantener constante una determinación, y aquí debemos anotarlo, sin riesgo de imprevisión y con la posibilidad de que podamos mantener la cultura de que las normas por lo menos deben ser estables en un determinado tiempo, y por lo menos deben conceder a los asociados la posibilidad de exigir unos derechos con base cierta y no con base confusa, y que eventualmente en el camino terminemos sin ningún tipo de derechos. Agradezco la atención de ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación. La idea era esa, dejar un poco el pensamiento frente a cómo surgen las decisiones judiciales y repensar nuevos modelos para que las decisiones pues también se ajusten a lo que verdaderamente queremos. Muchas gracias.